Bendito es el nombre del Señor. Damos la gloria a Dios, amados hermanos, porque es el Señor el que nos da la dicha de poder estar en su santo templo, de poder estar en este lugar para que nosotros podamos adorarle, podamos exaltar su glorioso y santo nombre. Y ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Todos tienen su consejero? Si a alguno le hace falta consejero, todavía hay, puede comprar su consejero con la ayuda del Señor. Si a alguno le hace falta consejero, pues puede adquirirlo con nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Bet, que están en la parte de atrás, con la ayuda del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en la epístola a los Hebreos. Damos gracias al Señor por sus bendiciones que son abundantes y porque nos da esta dicha tan grande, tan preciosa, de poder tener su palabra y que podamos nosotros meditar en ella, deleitarnos en su palabra gloriosa. Bendito es el nombre del Señor. Leemos, amados hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 24. Con la ayuda del Señor, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, Hebreos 10, 24. Con la ayuda del Señor. Vamos a leer los versículos 23, 24 y 25, aunque nuestro objeto de estudio es el versículo 24. Con la ayuda del Señor, leemos Hebreos 10, 23, 24 y 25. Dice la Escritura así: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar al Señor para que sea Dios el que habla a nuestros corazones, que abra los ojos de nuestro entendimiento, amados hermanos, porque necesitamos nosotros no solamente aplicar la palabra a nuestra vida, sino vivirla. Es peligroso únicamente decir, bueno, adquiero el conocimiento, pero no aplico y no vivo. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra, que sea Dios el que nos ayude para que nosotros podamos aterrizar todo este conocimiento en la práctica del Evangelio, con la ayuda del Señor. Oramos a nuestro Dios. Padre bendito, en esta preciosa mañana todavía nos acercamos ante ti dándote muchas gracias porque tenemos la dicha de estar en tu casa, de estar en tu santo templo, y como cuerpo de Cristo nos reunimos, Señor amado, en este lugar, y eso es una bendición muy grande, muy especial, muy gloriosa. Y a más de ello, Señor amado, tú nos alimentas, nos das el pan de vida que es tu palabra. Tenemos, Señor, en esta mañana nuestra escuela dominical. Te ruego, Señor amado, que tú sigas siendo con nosotros, que hables a nuestras vidas. Toma mi vida en tus manos, yo te necesito. Dame tu gracia, dame, Señor amado, la luz gloriosa de tu Espíritu y de tu palabra para comunicar las verdades fieles, Señor amado, de tu bendita palabra a cada uno de tus hijos, Señor, a cada uno de los que nos visitan, a cada uno de los que tú has traído en esta hora, Señor, para ser saciados, bendecidos con tu palabra, Dios eterno. A todos bendícenos, Señor. Aquellos, Señor amado, que nos ven a través de la transmisión, también, Señor, tómalos en tus manos, a cada uno de ellos. Nuestra hermana Berito, nuestra hermana Celia están en tus manos, y así como ellos, Señor, todos aquellos que se unen a esta transmisión, en tus manos gloriosas, sabiendo, Señor amado, que
Tu bendición es con nosotros y que tú, Señor amado, has de seguir glorificando tu nombre y abrirás nuestros sentidos para poder entender, retener y vivir las verdades de tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias por Jesucristo nuestro Señor. Te lo he rogado, mi Dios. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta dicha que nos da de poder estar aquí en su palabra. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a nuestra hermana Gris, que está con nosotros. Dios la bendiga mucho. A todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a deleitarnos en la palabra del Señor. La palabra de Dios es un deleite y es nuestro deleite más grande. La palabra del Señor. Pues nosotros tenemos, amados hermanos, nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 838. Y tenemos un tema general. El tema general lo vamos a decir todos unidos. ¿Cómo nos dice? La doctrina de los apóstoles. Una vez más, ¿cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Y es lo que hemos estado considerando y consideramos en nuestras escuelas dominicales, doctrina. Y eso fortalece, amados hermanos, la vida espiritual de cada creyente. Esto es importantísimo, la doctrina de los apóstoles. Tenemos en este mes un tema, y el tema del mes también lo decimos unidos, ¿cómo dice? El deber de los cristianos es perseverar. ¿Damos gloria a Dios por ello? Eso para nosotros, amados hermanos, debe estar claro. Ese es nuestro deber. Y Dios nos ha otorgado todas las herramientas y nos ha otorgado, amados hermanos, todo lo necesario para que cada creyente redimido pueda tener esta bendición de ¿qué? De perseverar, así, de perseverar. Este libro de los Hebreos o esta epístola, amados hermanos, a más de que ya sabemos nosotros que su propósito es demostrar la superioridad de Cristo sobre todo. Cristo es superior a todo y en Cristo encontramos absolutamente ¿qué? Todo lo que el cristiano necesita. Entonces, a más de ello, en esta epístola está destinada a animar, además de demostrar la superioridad de Cristo, está destinada a animar a los cristianos a no renunciar a su fe. Y la manera, amados hermanos, que el Señor lo hace, pues lo estamos viendo aquí en la epístola a los Hebreos. ¿Cómo los anima? ¿Cómo los insta? Mantengamos firme la profesión de vuestra fe sin fluctuar. Fíjese, es la manera que Dios ocupa para preservar. La Biblia dice, y Cristo mismo nos menciona, lo que está en sus manos, ¿quién lo arrebatará? Nadie lo puede arrebatar, pero Él nos preserva y Él nos anima, amados hermanos, como lo hizo con los primeros cristianos hebreos para que ellos permanecieran en la fe. Cuando la persecución y el miedo ejercían en ellos, en esos primeros cristianos, presión, amados hermanos, sobre cada uno de ellos. Y la respuesta de ellos, así como la nuestra, es de mantenernos como firmes en la verdad, que es Cristo el Señor. Y la fe que profesamos no es una fe ciega, por el contrario, la mayor parte del contenido de esta carta a los Hebreos, que es importantísima, es evidencia que apoya el hecho de que Jesucristo es al final el plan supremo de Dios para nuestra salvación. Así. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos viendo, por eso hablamos aquí en nuestro tema, dice, el deber de los cristianos, ¿qué? Es perseverar. Ese es su deber y ese es, ¿qué? Mi deber. Pero en Cristo tenemos nosotros todo lo que necesitamos, ¿para qué? Para poder perseverar. Y ya hemos considerado nosotros que Él está a la diestra de Dios intercediendo ¿por quién? Y eso es efectivo.
Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad cristiana. Por eso es que nos los está manifestando en la epístola, para que nosotros vivamos lo que Él nos está mandando en su palabra. Así. Esta es una verdad, amados hermanos. Ahora, tenemos nosotros el deber de los cristianos es perseverar. Ahora, el que no es cristiano, pero profesa serlo, ¿puede perseverar? Y la respuesta es no. En un determinado de su vida, ¿qué? Va a claudicar. Va a claudicar. Por eso cuando nosotros, amados hermanos, tenemos aquí lo que nos habla, amados hermanos, lo vamos a ver más adelante, aquí en la misma epístola, cuando dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Es decir, hay evidencia de cómo Dios ha preservado a los suyos. Y eso lo dice aquí en la epístola a los Hebreos. Inmediatamente después de habernos presentado ¿a quién? A esos hombres de fe que los conocemos como los héroes de la fe, y aquellos que fueron muertos por causa de Cristo, pero que no negaron su fe, de los cuales dice la Biblia, el mundo no era digno. Pero, amados hermanos, todos estos fueron aprobados por testimonio de la fe. Dios los preservó hasta la muerte. Ellos murieron y no recibieron la promesa. ¿Qué es lo que esperaban? La venida de Cristo. Y eso es lo que se refiere cuando dice no recibieron la promesa. Pero su fe, ¿cuándo claudicó? No, nunca claudicó. Ni la misma muerte pudo hacer que la fe de ellos que claudicaran, porque estaban en las manos del Señor. Y es a ellos, a los cristianos hebreos, que el Señor los anima a perseverar, así como lo hace con cada uno de nosotros en los momentos más difíciles y críticos de nuestra vida cristiana. Cómo el Señor nos alienta y podemos seguir adelante. Le damos gracias a Dios por ello. Y ahora, amados hermanos, cuando tenemos nosotros esto, el deber de los cristianos es perseverar. Y luego nos dice nuestro título de nuestra lección de hoy, lo leemos unidos, dice: considerándonos los unos a los otros. Esa es una manifestación cristiana. Considerándonos, ¿qué? ¿Usted considera a su hermano? ¿Quiénes son los unos a los otros? El cuerpo de creyentes, el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos esa analogía. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amado hermano. Y cuando su cuerpo, vamos a suponer, se le enterró la uña y está que le duele, que dice: no, pues no, a mí no me interesa que le siga doliendo el dedo gordito. No, ¿verdad? A todo el cuerpo le interesa. Y entonces va con un ¿qué? Podólogo, y le sacan semejante uña ahí enterrada. Y ahora sí descansa. ¿Y descansa nada más la uña o todo el cuerpo? Entonces se da cuenta, ya nos está diciendo considerándonos los unos a los otros. El cuerpo de Cristo siempre se va a interesar ¿por quién? Por el cuerpo de Cristo. Es decir, nos vamos a interesar de nuestros hermanos porque pertenecemos ¿a quién? Al cuerpo. Si a usted no le interesa su hermano, lo más probable es que usted no pertenezca ¿a qué? Al cuerpo. Hasta uno lo ha dicho muchas veces cuando le duele a otro. Como no es mi cuerpo, ¿qué decimos? Ay, eres un exagerado. Ya, exageras mucho el dolor. ¿Por qué lo decimos? Porque no me está ¿qué? No me está doliendo a mí, no es mi cuerpo, no me duele a mí. Pero nosotros, amados hermanos, cuando nos reunimos de una manera este día, domingo, el día del Señor, y nos reunimos como cuerpo de Cristo, esto es una bendición, y lo vamos a ver en la siguiente lección. Porque el no hacerlo es un menosprecio realmente, y que va a tener sus consecuencias y va a repercutir en la vida cristiana.
Para nosotros debe ser un deleite el poder estar aquí y entonces, amados hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, reunirnos para darle gloria al Señor, para ver las necesidades de mi hermano, para ver las necesidades de mi hermana, para poder, amados hermanos, animarlo, porque ese es el objeto de la escritura de los hebreos. Porque no siempre, amados hermanos, estamos en un estado espiritual, podemos decir nosotros elevado, o cómo podemos llamarle, en un estado espiritual bueno. Hay momentos que necesitamos de la oración de nuestro hermano, que mi hermano me escuche, que mi hermano me oiga, que de darle un abrazo. Esa es una responsabilidad cristiana del cuerpo de Cristo, de cada creyente. Considerándonos los unos a los otros. Por eso, amados hermanos, dice nuestro texto áureo, que es nuestro texto básico. Lo leemos otra vez, dice: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Ya aquí estamos dejando de lado el carácter, el tipo de temperamento que usted tenga y que usted diga, bueno, es que yo soy muy introvertido o extrovertido, es que a mí me da mucha pena. Aquí estamos dejando de lado eso. Usted como creyente tiene una responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuál? Considerándonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Así. La verdad práctica dice, leemos: todo creyente verdadero sabe que el cumplimiento de la ley es el amor a Dios y al prójimo. Por lo tanto, se debe cumplir con esos dos mandamientos. Y nosotros lo sabemos, amados hermanos, cómo el Señor ha derramado su amor. El amor agapao, el amor de Dios en nuestra vida, para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros a pesar de nosotros. Que podamos amarnos los unos a los otros a pesar de nosotros. ¿Por qué? Porque algunos somos difíciles. O sea, el hermano es muy difícil. Sí, pero es mi hermano. Es mi hermano en Cristo. Y por eso, amados hermanos, es que los anima, está animando a los hebreos, porque algunos estaban desanimados, algunos querían volver al judaísmo, otros ya no sabían qué hacer, pero el Señor, siempre teniendo cuidado de los suyos, los anima a seguir adelante y les da instrucciones al mismo cuerpo, qué es lo que deben hacer para animarse, ¿qué? Los unos a los otros. Por eso les decía, amados hermanos, al principio, esto no es para que tengamos un conocimiento teológico, sino para que realmente, ¿qué? Lo apliquemos y lo vivamos. Y ahorita que terminemos nosotros la escuela dominical, usted se va a parar y va a ir a saludar a quien no ha saludado y le va a dar un abrazo. Porque se trata de ¿qué? Se trata de vivir el evangelio. A menos que no pertenezca al cuerpo de Cristo. Y eso es trágico. Eso es trágico. Ahora, nosotros tenemos, toda la ley se resume en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, toda la ley se resume en dos mandamientos. ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Y el segundo es que semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, esa es
Hermanos, es una verdad que nosotros debemos de digerir como cristianos. Cuando hacemos nosotros tomamos algún acuerdo, siempre pensamos en quién, en mi beneficio. Aquí estamos viendo nosotros, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, es que no me conviene por la hora, es que a mí no me gusta. Pero es que tú no vas a ver tu beneficio. Yo sé que te amas mucho, pero amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Tienes que ver el bien del prójimo para que manifiestes el carácter de Cristo. Cristo vio el beneficio ¿de quién? De la iglesia. Y ahora nosotros tenemos que detenernos. Tenemos que detenernos ahí. ¿Cuál está siendo, amados hermanos, cuál es nuestra actitud como cristianos y como parte integrante del cuerpo de Cristo? Y entonces nos dice, es necesario que dentro de la iglesia se cumpla con esto. Es necesario que dentro de la iglesia se cumpla con esto. ¿Qué cosa? Considerándonos ¿qué? Los unos a los otros. Los unos a los otros. Uno, para motivarnos ¿a qué? Al amor. Así, para motivarnos al amor. Era algo común en los inicios de la iglesia que existieran discordias y celo de los judíos hacia los gentiles, debido a que no estaban del todo de acuerdo a que estos fueran llamados iglesia, denotando así que no había consideración de los unos para con los otros. De hecho, el versículo empieza diciendo, y considerémonos los unos a los otros. Y reitero, amados hermanos, más que las diferencias, es que la epístola a los hebreos está animando a los cristianos que sufrían. Ese es el objeto. A los cristianos, amados hermanos, que ya no tenían fuerza para seguir. Y ahora, cuando hablamos de esto, considerémonos los unos a los otros, porque estamos leyendo aquí, es lo que nos dice la Escritura. Esta palabra viene del griego katanoeo, así, considerémonos, considerar. Es la palabra griega katanoeo, considerar atentamente o prestar atención. Es decir, el apóstol hace un llamado de atención fuerte a poner en esta actitud, ¿qué cosa? Todo el sentido. Es como cuando nos habla a nosotros el Señor como pastores y nos dice, considera el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón, ¿qué? A tus rebaños. Entonces uno tiene que poner la atención, ¿qué es lo que la iglesia necesita? ¿Qué es lo que la iglesia del Señor necesita? No están manifestando amor, no se están perdonando, la iglesia está fallando en ciertos aspectos, entonces uno tiene que poner atención a ello. ¿Para qué? Para aplicar la medicina. ¿Cuál es la medicina? La palabra. Es Dios hablando a su iglesia, es Dios a través de la palabra hablando a cada uno, para que éste sea sanado. Entonces nos está diciendo considerar atentamente o prestar atención, es decir, el apóstol hace un llamado de atención fuerte a poner en esta actitud todo el sentido. ¿Cuál actitud? A que en lugar de dejarse estimular a la contienda, provocación e irritación, se haga esto, provocarnos ¿a qué? Al amor. Y en este caso, amados hermanos, en este caso era más que mirar la persecución, más que mirar el desaliento, es mirar a Cristo. El considerar la situación espiritual de quién, de esos hermanos hebreos que estaban a punto de ¿qué? De regresar al judaísmo, de abandonar la carrera. Y es lo que está haciendo, amados hermanos. Entonces, entre ellos tenían que estar observando para animar a su hermano a seguir adelante. Por eso dice, para provocarnos al amor. La palabra provocarnos viene del griego paroxusmo, que quiere decir contención o ardor de la contienda,
y no es de extrañarse que use esta palabra para hacerles ver la fuerza con la que se deben amar los unos a los otros y dejar de lado las diferencias que entre los salvos y regenerados no debe existir. Entonces, amados hermanos, aunque cuando nosotros vemos esta palabra griega, habla de algo negativo, pero aquí lo está aplicando el apóstol Pablo a algo positivo. Así, en esta ocasión especial lo aplica a algo positivo. Primera de San Juan 4, 11 al 13, nos dice la Escritura, Primera de San Juan, capítulo 4, versículos 11 al 13. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Escritura: amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y mire, amados hermanos, cómo el Espíritu Santo de Dios nos lleva a ¿qué? A amarnos. Porque realmente fuimos integrados a esa unidad, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fuimos integrados a la unidad del Espíritu. Por eso es que ya nos está diciendo aquí, amados, y le está hablando a la iglesia, por eso utiliza la palabra amado, está hablando a un creyente, a un redimido, amado. Si Dios así nos ha amado, si Dios así nos ha amado, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, debemos también nosotros amarnos ¿qué? Unos a otros. A pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras debilidades, ninguno vio jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios está ¿qué? En nosotros. Esa es la manifestación. Esa es una manifestación de que el Señor vive en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Así. Su amor es perfecto en nosotros. Pues el amor dentro de la iglesia y como hermanos debe ser recíproco y comunitario. Y cada uno como miembro del cuerpo de Cristo debe considerar el buscar las formas posibles por las cuales unos a otros se estimulen ¿qué? Al amor, cumpliendo así con la ley de Dios, lo que nos dice Romanos 13, 8 y 9. Que damos lectura a la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículos 8 y 9. Dice la Escritura: no debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amados hermanos, al nosotros considerar la epístola a los hebreos y lo que estaban pasando los primeros cristianos, el desánimo, la persecución, la confusión por regresar al judaísmo, el Señor, amados hermanos, los anima, los mismos problemas, porque uno puede decir, bueno, ¿en qué iglesia no hay problemas? En todas hay problemas. Seguimos siendo seres humanos imperfectos, pero eso no nos justifica para decir, bueno, yo me quedo así. No, porque tenemos la palabra que nos norma y nos insta y nos indica qué es lo que tenemos que hacer como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo. Así. Por eso nos está diciendo muy claramente: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos ¿qué? Al amor, para incitarnos al amor. Y ya dice, y a las buenas
y a las buenas obras, que es el punto número 2. Y a las buenas obras. Cada cristiano sabe que es salvo por gracia, por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Así. Cada cristiano, amados hermanos, esto es muy básico de la doctrina cristiana. Esto que estamos viendo aquí, cada cristiano sabe que se es salvo por gracia. Aunque es algo, amados hermanos, bastante básico, muchos tratan que a través de las obras ganarse la gracia de Dios. Y ese es un entendimiento incorrecto de las Escrituras. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. No. Si se trata de la salvación, quien obró y operó totalmente nuestra salvación en la cruz del Calvario es Cristo el Señor. Ahora, Él me llamó a la salvación. Y una vez que Él me ha llamado a la salvación, yo tengo una responsabilidad cristiana con mi Señor. Y las obras que yo voy a hacer por haber sido salvo no es para ganarme el cielo, no es para ganarme la salvación, porque eso lo ganó Cristo. Hermano, cuando nosotros entendemos mal la gracia, esa es una violencia a la gracia. El tratar usted de ganarse la salvación por sus obras es como decir, el sacrificio de Cristo fue imperfecto. El sacrificio de Cristo no tuvo la fuerza que debería tener. ¿Para qué? Para que yo pudiera tener acceso a todas las bendiciones pues que tengo en Cristo. Por eso es que nos debe de quedar claro, cada cristiano sabe que es salvo por gracia, por medio de la fe. Cuando leemos nosotros Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Cómo dice? Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, si la salvación fuera por gracia, por un mérito que usted hiciera, entonces, si la salvación fuera por obra, por un mérito que usted hiciera, entonces ¿sería gracia? Ya no es gracia. Ya no es gracia. Porque usted hizo algún mérito para obtenerla. Y la gracia es lo que recibimos sin merecer. Es como cuando usted va a trabajar, al final de la quincena, ¿usted qué espera? Su pago. ¿Por qué? Por sus méritos, por su obra, por su trabajo, por lo que hizo. Dice, yo merezco mi pago. Y nadie puede decir, yo merezco la salvación, porque yo nunca falto a ningún culto. Yo merezco la salvación. ¿Por qué? Porque yo ayudo a las personas, los ayudo mucho, por eso merezco la salvación. No. La salvación, el creyente la ha recibido por gracia. Por eso es que nos está diciendo aquí, porque por gracia, ¿qué? Soy salvo, está diciendo el Señor. Yo te salvé sin que tú hicieras ningún mérito. No vi nada bueno en ti, solo tu necesidad de ser salvo. Porque por gracia soy salvo por la fe. Y entonces remarca muy bien el versículo, y esto no de vosotros, es lo que está diciendo. Esto no de vosotros, como diciendo que te quede claro que en ningún creyente hubo ninguna obra, ningún mérito que lo ayudara para salvar, o que Dios dijera, bueno, este lo voy a salvar porque es medio bueno, o este lo voy a salvar porque él hace muchas obras buenas. No.
Esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Así como cuando usted da un regalo, no sé, piense en diciembre, en el cumpleaños de alguien, y usted le lleva un regalo y no le dice, bueno, aquí te traigo tu regalo porque pues tú me has ayudado mucho y esto te lo doy nada más porque por lo que has hecho, si no, no te traigo nada. No. Y por eso nos está diciendo que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y ya nos dice, no por obras inmediatamente. Oiga, no por obras, no por méritos, para que nadie ¿qué? Para que nadie se jacte, para que nadie diga, no, a mí me salvó tú porque eres un pecador, a ti el Señor ni te ve, a mí porque ve que tengo potencial. No por obra. Fue por su misericordia, por su gracia. Fue por su gracia, amados hermanos. Y entonces tenemos aquí, cada cristiano sabe que es salvo por gracia por medio de la fe. Y que las obras no constituyen el medio de salvación, pero sí la evidencia de la posesión de esta. Es decir, un salvado no puede decir, bueno, yo no tengo obras, pero yo sé que soy salvo. ¿Es congruente? No es congruente, no hay coherencia. No hay coherencia de alguien que dice, es que yo soy salvo. No, porque las obras son la evidencia de que usted es ¿qué? Es salvo. Esa es la evidencia. Pero si no hay obra, entonces no hay coherencia con la salvación. Y ahí es donde uno tiene que detenerse y meditar. Oye, es que yo sé que, pues yo creo que tengo al Señor, pero yo no hago nada por el Señor. No hay coherencia, no hay coherencia. Por eso cuando nosotros leemos la epístola de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14, vamos a leer Santiago, amados hermanos, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ahí está, dice. Estamos hablando, imagínense una persona que está diciendo que ¿qué? Yo tengo fe, es decir, yo soy cristiano. Ya, ahí está. ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí estamos viendo nosotros que esa fe, ¿cómo es? ¿Es real o es ficticia? Es algo que no existe. Lo que él está profesando es algo que no tiene. O sea que no tiene su fe en Cristo el Señor. Porque si realmente él fuera un creyente, se manifiesta ¿qué? En obras que glorifiquen ¿a quién? Que glorifiquen a Dios. Es que esa es otra parte importante. Se manifiesta en obras que glorifiquen a Dios, porque yo puedo manifestar obras para cumplir. Porque soy miembro de la iglesia y el pastor me dice que yo tengo responsabilidades como miembro. Pero no lo estoy haciendo como un deleite, no lo estoy haciendo para que mi Señor sea glorificado, sino simplemente por cumplir. Y la verdad, cuando nosotros vemos en las Escrituras, amados hermanos, que nos dice la palabra, más bienaventurada cosa es que recibir. Y entonces en el dar, en el obrar, hay un deleite, hay una dicha en el corazón del creyente, porque Dios le permite obrar no para mi gloria, sino para ¿qué? Para su gloria. Para que sea Él glorificado y se manifieste el poder transformador de Dios en la vida de cada creyente.
Es que los demás tienen que ver que usted era un extremado codo, avaricioso, pero cuando Cristo vino a su corazón, Él lo transformó. Él lo cambió, Él lo transformó. El versículo 17 dice, así también la fe, estamos en Santiago 2, 17, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma, es una fe ficticia. Es que yo soy cristiano. No, mi amigo, tú no eres cristiano, tú no manifiestas. No hay coherencia de tu vida con qué, con lo que profesas. No hay coherencia. Por eso es que está diciendo, así también la fe, si no tuviere obra, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está la evidencia de una fe genuina. Y no está diciendo que por sus obras va a ser ¿qué? Va a ser salvo, va a ir al cielo. No, sino es lo que ya nos está diciendo aquí. Las obras no constituyen el medio de salvación, pero sí la evidencia de la posesión de esta. Es decir, como soy salvo, entonces hay una evidencia. Una persona que tiene bondad en el corazón y que es dadivosa, que hace obra para que Dios sea glorificado. Así que la iglesia, por cuanto participa de la salvación, es llamada a permanecer en esa condición. ¿Cuál? Las buenas obras. Las buenas obras. Y ser portadora de buenas obras que glorifiquen a Dios y pongan en alto su nombre. El Evangelio de San Mateo capítulo 5, Evangelio de San Mateo capítulo 5, vamos a leerlo, San Mateo 5, en el versículo 14, que nos habla que el Señor es la luz del mundo, versículo 15 y versículo 16. Dice así, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, ¿se puede esconder? No se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean las obras buenas de ¿quién? Del creyente, pero no para que el creyente sea glorificado, sino para que sea glorificado ¿quién? Dios. Sino para que Dios sea glorificado. Por eso es que nos está diciendo, amados hermanos, soy la luz del mundo, pero nosotros sabemos que esa no es luz propia, sino es la luz de Cristo. ¿En quién? En nosotros. Y está hablando Cristo obrando en el corazón de ¿quién? De cada creyente. Es Dios que obra en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por eso la gloria no se la puede llevar usted, porque es Dios obrando en el creyente aquí, obrando aquí adentro. ¿Para qué? Para lo que dice el versículo 16, para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres y te aplaudan a ti. No. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas. Pero al ver vuestras obras buenas, no meramente nos están mirando a nosotros, sino están mirando la obra que Cristo ha hecho en nosotros, y sea Dios altamente glorificado. Es lo que nos está diciendo, amados hermanos. Sea el Señor glorificado. La verdad es que había mucha necesidad en los cristianos hebreos, y era tan necesario
era tan necesario, amados hermanos, el considerarse y provocarse al amor y a las buenas obras por la situación que ellos estaban pasando de persecución, de desánimo, que muchos de ellos, amados hermanos, tenían que huir, perdían sus tierras, y entonces ellos tenían que ayudarse mutuamente. Ya en el punto anterior se dijo que cada uno como miembro debe considerar en buscar formas de que se estimulen al amor, y aquí el apóstol añade a las buenas obras, como dejando toda clase de pecado y manifestando un buen testimonio, permaneciendo en la unidad, no dejando su congregación, para la adoración a Dios y el conocimiento de su palabra por medio de la predicación, que ya lo vamos a ver en otras lecciones. Y Hebreos 10:25, ser fieles y permanecer en el camino a pesar de ¿qué? De las tribulaciones, que también lo vamos a ver. ¿Por qué anima el Señor? Porque un cristiano, amados hermanos, un cristiano tiene que ser animado y es la manera, vuelvo a reiterar, en que el Señor lo preserva, siendo paciente y aferrándose a las promesas del Señor. Hebreos 10:35 y 36. No perdiendo la confianza y aguardando la esperanza de la segunda venida ¿de quién? De Cristo. Porque todo esto lo está hablando, amados hermanos, en ese contexto de que cada uno tenemos que tener la esperanza y de esperar a Cristo el Señor. Y en el siguiente versículo ahí ya lo remarca, sabiendo que el día del Señor está ¿qué? Está cerca, como diciendo, Cristo viene. Por eso tienen que permanecer firmes, sin fluctuar. No hay otra forma de estimular, y aguardando la esperanza de la segunda venida de Cristo. Hebreos 10:37 y 39, que también lo vamos a considerar. No hay otra forma de estimular a los demás al amor y a las buenas obras, sino con el ejemplo de uno mismo. Y ya lo que nos dice 1 Timoteo 4:16, que usted lo conoce muy bien, que usted lo sabe muy bien, pero lo vamos a leer. Y dice de la siguiente manera, 1 Timoteo 4:16, y dice la palabra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Entonces, amados hermanos, entonces ya cuando nos está diciendo, vuelvo a reiterar, y está animando a los cristianos hebreos, y el Señor también nos anima a nosotros, y nos está diciendo, considerándonos ahí donde leímos, los unos a los otros para provocarnos ¿a qué? Al amor. Y esa palabra amor es la palabra griega agapao, así. No estamos hablando de un amor humano, de un amor fraterno, de un amor filial, de un amor eros. Estamos hablando del amor agapao, del amor que Dios ha derramado en el corazón de cada creyente. Porque nosotros podemos ver, amados hermanos, el amor terrenal y decir, es que la persona ama, sí, pero eso es un amor terrenal. Él ama mucho, sí, eso es terrenal. Aquí estamos hablando del amor divino, del amor agapao, del amor que Dios ha derramado. Es el amor de comprensión inteligente unido con un propósito sano. Y esta clase de amor siempre, amados hermanos, producirá buenas obras. Y esta clase de amor es conocido y evidenciado por sus acciones. Es la raíz de las buenas obras. El Señor, nosotros vemos en la Escritura, el Señor requiere que hagamos ¿qué? Buenas obras. Y sin faltar haremos buenas obras si existe entre nosotros la consideración mutua. Ahí donde nosotros leímos en Efesios capítulo 2, ahí nos habla de ello, hermanos, porque somos hechura suya. Nos dice, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Es lo que nos habla la Escritura. A Timoteo también se lo decía, que hagan bien. Habla la iglesia, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Así, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad, ¿qué cosa? Comuniquen.
Fíjese, hermano, esto es una obra del Señor, porque para hacer el bien muchas veces cuesta trabajo. Pero fuimos llamados para eso, los salvados. Y ya nos está diciendo la forma, que hagan bien. Por eso es que nos dice la Escritura, no seas vencido de lo malo, porque hay mucha gente que nos hace ¿qué? Mal. Pero el cuerpo de Cristo no es así. Está diciendo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Qué es lo que tiene que manifestar el creyente? Muchas buenas obras. Por eso dice que sean ricos en buenas obras. Eso tiene que evidenciarse en la vida de cada creyente. Dadivosos. Así, dadivosos. ¿Qué más? Dice, termina el texto diciendo que con facilidad, fíjense cómo está diciendo, que con facilidad que comuniquen, se desprendan, den con facilidad. Que no sea como que se retuerce y hermano, es que hasta para darle un abrazo a su hermano y eso le va a hacer bien, y para darle ay, es que y si me rechaza y no se trate de que hermano hay una despensa porque nos visiten, ay, es que llevar un litro de aceite no puedo traer medio, no hay un cuarto, no hay, ¿verdad? Un cuarto, ay, es que un litro es mucho, ¿no? ¿Para qué quiere tanto? ¿A poco con ese va a ungir también? Que con facilidad comuniquen. Hay cosas que no se tienen que estar repitiendo, hay cosas que no se tienen que estar diciendo. Ya el cuerpo de Cristo lo tiene que tener sabido. Hermano, el jueves tal tenemos la visita ¿de quién? De un pastor. Decimos, ni siquiera debería uno o los obreros decir, hermano, les recordamos que la despensa, ni siquiera teníamos que decir eso. Ya cada uno lo debería de saber como un deber que cristiano. Eso ni siquiera se tendría que recordar. Otra vez, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen. Y uno tiene que pensar, ¿para usted es fácil hacer buenas obras? Para usted, ahorita que demos gracias a Dios, yo me sigo, hermano, y ese reloj creo que se paró y con razón yo estoy bien contento. No sé qué horas son. Yo digo, ahí tiene, sí está bien, creo que sí está bien. Perdón, pensé que se paró y digo, pues yo me sigo si son las 11 y no pasa de ahí, yo continúo. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos que tener esta experiencia. ¿A cuánto le ha hecho bien usted esta semana, del domingo que tuvimos la escuela dominical pasada a este domingo? ¿A cuántos les hizo bien de sus hermanos? Hoy estamos hablando de aquí del cuerpo de Cristo, de los creyentes, de esta comunidad cristiana. ¿A quién le hizo bien? Puede decir usted, yo esta semana fui rico en buenas obras, le hice bien casi a todos los miembros de esta iglesia para callarles la boca. Ricos en buenas obras, dadivosos. Ahora, la otra parte que está diciendo que con facilidad comunique, o era de los que se retuercen y dicen, ay, es que, porque aún hasta para ofrendar como un deber cristiano, uno tiene ese deleite en su corazón. Más bienaventurada, que habla de alguien feliz, de alguien dichoso. Por eso está diciendo que con facilidad. Hermano, esto es bastante serio. Esto es bastante serio.
Y ya después que veamos lo del siguiente texto, no dejando vuestra congregación, y usted no vaya a faltar, no vaya a decir, no, el domingo que viene no vengo. No, aquí tiene que estar porque el Señor le va a hacer ver el menosprecio tan grande a su casa. Qué manera tan especial, tan edificante para los cristianos hebreos. Provóquense, háganse bien los unos a qué, háganse bien los unos a los otros. Ya no le eche la culpa a la pandemia. Ya ve que cuando terminó la pandemia todo era culpa de qué, de la pandemia, todo era culpa de la pandemia. Si no saludaba, ¿por qué? Por la pandemia. Si no venía, ¿por qué? Por la pandemia. Si no hacía buenas obras, pues no he trabajado. ¿Por qué? Por la pandemia. Ya no le eche la culpa a la pandemia. Sea cristiano. Viva como tal. Sea coherente con las verdades que profesamos. Que haya coherencia. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y que tengamos siempre presente esto. Y otra vez reitero, las buenas obras son la evidencia de que ya somos ¿qué? Salvos, de que ya somos salvos. Por eso se preocupa por su hermano, por eso usted ama a su hermano. Esa es la evidencia. Y uno lo hace, amados hermanos, con amor. Así, con deleite. Eso es lo que nos provoca, eso nos, gracias Señor, gracias porque yo tengo esa dicha, esa bendición, Señor amado, de poder dar, pero ni siquiera de lo que es mío, porque la verdad es que todo ¿qué? La verdad, hermano, todo es del Señor. Usted nada más es un mayordomo, usted es un administrador de las posesiones o de las heredades del Señor, y que Dios le ha dado para poder administrarlas correctamente. Vamos a orar y decirle al Señor, póngase de pie. Vamos a decirle, Señor, ayúdanos. Y que esto, amados hermanos, Hebreos 10:24 sea una realidad. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos ¿qué? Al amor y a las buenas obras. Padre de misericordia, en esta hora nos acercamos ante ti dándote gracias, porque tenemos, Señor amado, la bendición y la dicha de oír la voz de tu palabra. Hablas a nuestras vidas, nos animas, nos corriges, nos enseñas, para que podamos manifestar, Señor amado, la obra operada en cada creyente, para que seas tú altamente glorificado. Ayúdanos, Señor amado, a manifestar buenas obras, no por otras motivaciones, no, sino por las motivaciones correctas, tu gloria. Que el cuerpo de Cristo sea edificado, sea animado en tiempos de crisis, en tiempos de problemas, de desaliento. Señor amado, tómanos a todos en tus manos, que cada uno pueda obrar por el bien del otro, que cada uno, Señor amado, pueda ver la necesidad de su hermano y animarle, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor. No nos dejes, sé con nosotros. Y así, mi Dios amado, podamos vivir, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Y que seas tú glorificado en grande manera por la obra, Señor amado, que hace cada creyente. Gracias, mi Señor, muchas gracias. En tus manos nos dejamos, en tus manos nos abandonamos, sabiendo que tu palabra, Señor amado, obra en cada vida y en cada corazón. Permite, Señor amado, que cada uno pueda no solamente retener tu palabra y aplicarla, Señor, sino vivirla, Dios eterno. Vivir de acuerdo a las verdades gloriosas reveladas en las Escrituras, Señor. Muchas gracias por cuidarnos, por animarnos y por llevarnos de la mano
a hacer tu gloriosa y perfecta voluntad. Estamos en tus manos preciosas. Ahora te ruego, bendigas la ofrenda que ha de ser depositada, multiplícala, bendice el dador alegre, y así cada uno, Señor, con gozo del Espíritu Santo, pueda ofrendar para tu obra. Al momento de salir, despídenos en paz. Bendice a los jóvenes, Señor amado, que van a ensayar. Tómalos en tus manos, Señor. Y mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos ahora y siempre. Amén. Amén. Ocupen su